Espérenme un segundito. Ya, jóvenes, ahora sí. Primero que todo, cierto, buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Vamos a partir primero recordando lo que vimos en la clase anterior, haciendo, cierto, este resumen que ya lo habíamos visto, que hablaba de la proporcionalidad inversa. Siempre hablamos, cierto, de dos proporcionalidades, la directa, buenos días, y la inversa. Vimos lo que era una proporción inversa. Dijimos que en una proporción inversa siempre interactuaban dos variables. Pero, ¿qué pasaba? Si una aumentaba, ¿qué pasaba con la otra? Disminuía. Disminuía. Y si una disminuía, la otra aumentaba. Pero siempre en un factor. Si una aumenta al doble, ¿en cuánto disminuye la otra? A la mitad. ¿Ya? Dice, dos variables serán inversamente proporcionales si al aumentar una en cierto factor, la otra disminuye en el mismo factor. Además, vimos, cierto, que en la proporcionalidad inversa, el producto de las variables siempre daba lo mismo. Y es decir, el producto de los valores era constante. Y a eso lo llamábamos la constante de proporcionalidad. Vimos también cómo era el gráfico de una proporcionalidad inversa. El gráfico de una proporcionalidad inversa era una curva que no pasaba por el punto de origen ni intersectaba los ejes. Esa curva se llamaba, cierto, hipérbola. Y quedamos y vimos esta tablita donde había que identificar, cierto, cuáles de las tablas no representaban una relación inversamente proporcional. Es decir, aquellas que al multiplicarlas no siempre daban lo mismo. Hasta ahí quedamos en la clase anterior. Vamos entonces con el objetivo de esta clase. Resolver problemas de proporcionalidad inversa. Pero para poder entrar a este objetivo, vamos a recordar ejemplos de la clase anterior. Dice, identifica cuál de las siguientes situaciones corresponde a una proporcionalidad inversa. Ya, lo primero que vamos a ver es cuáles de estas sería proporcionalidad inversa. Vamos con la primera. Cantidad de máquinas de coser y el tiempo que demoran en terminar las prendas. ¿Habrá una proporción inversa entre estas dos variables? Si hay más máquinas de coser, ¿se van a demorar más o menos tiempo? Menos tiempo. Por lo tanto, la cantidad de máquinas aumenta y el tiempo disminuye. ¿Serán inversamente proporcionales? Sí. Sí, correcto, ¿cierto? Como si la cantidad de máquinas aumenta, el tiempo disminuye. Por lo tanto, es correcta. Letra B. La cantidad de entradas al cine y la cantidad de dinero para comprarlas. Mientras más entradas, ¿más o menos dinero van a gastar? Más dinero. Por lo tanto, más entradas, más dineros. Ambas aumentan. ¿Podrá ser entonces una proporcionalidad inversa? No. No. Como ambas aumentan, no sería una proporcionalidad inversa. Vamos con la letra C. Número de minutos hablando por celular y valor por minuto. Mientras más minutos, ¿más o menos dinero voy a gastar? Más dinero. Por lo tanto, ambas aumentan, no sería inversa. Vamos por la D. Número de trabajadores en una empresa y la cantidad de días que demoran en entregar un trabajo. Mientras más trabajadores, ¿se demoran más o menos días?
Menos. Menos. ¿Será inversa entonces? Sí. Sí. ¿Ya? ¿Alguna consulta en eso? Excelente. Entonces, en una proporcionalidad inversa, interactúan dos variables, como por ejemplo, ¿cierto? Los problemas anteriores que habíamos visto en la clase anterior, cantidad de pintores, cantidad de días. Si hay, mientras más pintores hay, menos días se van a demorar. Mientras menos pintores hay, más días se van a demorar. Por lo tanto, ahí hablamos de un ejemplo de proporcionalidad inversa. Veamos si estas tablas representan una proporcionalidad inversa. La clase anterior nosotros vimos, ¿cierto?, cómo identificar si las tablas representaban o no una proporcionalidad inversa. ¿Cómo sé yo si las tablas representan una proporción inversa? Para eso vamos a recordar nuestra ayuda. En una proporción inversa, ¿cómo tenía que ser el producto de las variables? Igual. Igual, constante. Es decir, al multiplicarlas, siempre tienen que dar lo mismo. Vamos con la primera tablita. ¿Cuánto me da 50 por 10? 500. 500, ¿ya? 500. ¿Cuánto me da 40 por 8? 320. ¿Cuánto me da 30 por 6? 180. 180. ¿Y cuánto me da 20 por 5? 100. 100. Ok. ¿Podrá ser esta tabla una proporción inversa? No. No, No. porque no dio lo mismo. Vamos por el otro. ¿Cuánto es 18 por 2 o 2 por 18? 36. 36. 12 por 3. 36. 4 por 9. 36. 36. Y 5 por 7,2. 36. 36. ¿Podrá ser entonces una proporción inversa esta tabla? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, en las proporciones inversas, el producto siempre va a dar lo mismo. ¿Ya? Veamos si realmente era así. ¿Cierto? Es verdad. Ahí están los valores de la primera, los valores de la segunda de la constante y la comprobación. ¿Cierto? La primera no era, la segunda sí. ¿Alguna consulta? Excelente. Sigamos entonces avanzando. Entonces, para entrar a los problemas de proporcionalidad inversa, vamos a partir con un problema y ahí vamos a ver cómo se van resolviendo. Dice, Teresa en su taller de costura tiene 6 máquinas de coser y con estas se demora 12 horas en entregar el pedido diario. ¿Cuántas máquinas debería tener si quiere entregar el pedido, pero en solo 4 horas? Lo primero era identificar las variables. ¿Cuáles serían las variables involucradas? Las máquinas de coser. ¿Ya? Las máquinas ¿Y las horas? ¿Y y la hora? las horas. Muy bien. Espérenme. Espérenme. Que me faltó el tilde en máquina. Ahí se lo voy a colocar ahí. No, ya. Máquinas y horas. Ya. Dice, 6 máquinas. ¿Dónde iría el 6? En las máquinas. Correcto. Máquinas. ¿Y dónde iría el 12?
En las horas. Ya. Abajo de Muy horas. bien. ¿Dónde iría el 4? Abajo del 12. ¿De 12? ¿Ya? Y aquí iría el espacio vacío. Hasta el momento, lo mismo que hemos hecho con los anteriores. ¿Ya? Pero ahora tenemos que ver lo siguiente. Esta no es directa. Por lo tanto, la directa era aquella que se hacía cruzado. 6 por 4 dividido en 12. Pero esta no es directa. ¿Por qué? Veamos qué ocurre. Si tuviera más máquinas, si tiene más máquinas, ¿se va a demorar más o menos horas? Menos horas. Menos horas, ¿cierto? Obviamente, si Teresa tiene más máquinas, se va a demorar menos horas. Por lo tanto, hablamos de una proporción inversa. ¿Ya? Ahora, en una proporción inversa, ¿cómo tenía que ser el producto de las variables? Iguales. Ya. Y si yo multiplico el 6 por 12, ¿cuánto me da? 72. Significa que el de acá abajo igual tendría que dar 72. Es decir, que número multiplicado por 4 me da 72. O la otra forma que teníamos de hacerlo era la constante, que en este caso es 72, dividirlo por el número que me dan. Creo que es más fácil la división. ¿Cuánto es 72 dividido por 4? 18. 18. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Teresa debería tener 18 Máquinas. máquinas para demorarse De coser. 4 horas. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué fue lo que ocurrió realmente? Se multiplicaron esos dos, o sea, se multiplicaron de frente los dos números, y luego se dividió por el que estaba de frente con la espacio vacío. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, ocurrió esto. Primero identificamos las variables, teníamos, ¿cierto?, la tablita, colocamos los datos, calculamos la constante y resolvimos. Y dimos la respuesta. Teresa debería tener 18 máquinas de coser para terminar el pedido en 4 horas. ¿Alguna consulta? Vamos entonces con el siguiente. Hagan ustedes este ejercicio primero y veamos después cómo lo hicieron. Les voy a dar 3 minutos para que, les voy a dar 3 minutos para que lo planteen y lo resuelvan antes de revisarlo. 3 minutos a contar desde ahora. Ya, jóvenes. Vamos entonces a identificar primero cuáles serían las variables de este problema. Para eso vamos a leer. Dice, Teresa en su taller de costura tiene 6 máquinas de coser y con estas se demora 12 horas en entregar el pedido diario. Si tendrá que vender 4 máquinas, ¿cuánto tiempo se demorará en entregar el pedido? ¿Cuáles serían las variables involucradas? Máquinas y horas. Máquinas y las horas. Máquinas y las horas. Eso es lo primero que uno siempre debe saber. Ahora, analicemos primero. Pregunta. Si tiene más máquinas, ¿se va a demorar más o menos horas en entregar un pedido?
Menos. Menos hora. Por lo tanto, es una proporción inversa. Inversa. Es inversa. Vamos bien ahí, es inversa. Coloquemos los datos. ¿Dónde iría el 6? En las máquinas. Máquinas. Bien. ¿Dónde iría el 12? Horas. Muy bien. Pero ahora hay que tener cuidado con este dato. Tendrá que vender 4 máquinas. Si vende 4, ¿con cuántas máquinas se quedó Teresa? Con 2. ¿Y el 2 dónde iría? Abajo del 6. Correcto. Y aquí iría el espacio vacío. Ya, porque obviamente había que saber interpretar esto. Tendrá que vender 4 máquinas, por lo tanto, si tiene 6 y vende 4, solamente se queda con 2. Ya. Como sabemos que es inversa, tenemos que calcular la constante. Y la constante de una proporción inversa se obtiene multiplicando las variables. ¿Cuánto es 6 por 12? 72. 72. Entonces, 2 multiplicado por ¿cuánto? Me daría 72. O la otra forma de hacerlo era tomar la constante, que es 72, y dividirla por el número que me dan, que es 2. ¿Cuánto es 72 dividido en 2? 36. 36. 6. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Teresa se demorará 36 horas en entregar el pedido. ¿Ya? Teresa se demorará 36 horas en entregar el pedido. Ahí está el ejercicio, ¿cierto? Todo lo que hicimos. ¿Alguna consulta hasta el momento? No. Ok. Entonces, ¿qué aprendimos por el momento? A resolver problemas de proporcionalidad inversa utilizando tablas, manejando, ¿cierto?, lo que es la constante de proporcionalidad, donde siempre calculábamos la constante para buscar el término que falta. Ya, jóvenes, les voy a dar entonces 6 minutos para resolver estos dos problemas a contar desde ahora. 6 minutos a contar desde ahora para que resuelvan esos dos problemas. Ya, jóvenes, vamos entonces a resolver estos ejercicios para ver si lo como lo hicieron estaba bien o no. Partamos. Vamos a hacerlo aquí abajito porque tenemos más espacio. ¿Cuáles serían las variables en el primer problema? Las horas y Ya las enfermeras y las... Y las horas. Horas. Entonces, coloquemos los datos. Si 6 enfermeras, ¿dónde iría el 6? En enfermeras. Correcto. Vacunan en 1 hora. ¿Qué significa eso? 1. 1. 1. ¿Dónde iría ese 3? Abajo del 6. Abajo de 6. ¿Ya? Entonces dice cuánto se demorará. Ahora, si tengo menos enfermeras, ¿se van a demorar más o menos tiempo? Más tiempo. Por lo tanto, como hay menos enfermeras, pero se demoran más tiempo. Por lo tanto, es inversa. Sa. Ya. En una inversa, tendríamos que calcular la constante y eso se hace multiplicando de frente las variables. ¿Cuánto es 6 por 1? 6. Significa que la de abajo también me tiene que dar 6. 3
multiplicado por ¿cuánto? Me da 6. 2. Por 2. Ahí era fácil Dos. darse cuenta, por lo tanto, no es necesario ocupar la división. O sea, 2 horas. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo se escribiría la respuesta? 3 enfermeras demoran 2 horas en vacunar a un grupo de pacientes. Excelente. 3 enfermeras demoran 2 horas en vacunar a ese grupo de pacientes. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar para poder continuar. Vamos entonces con el segundo. Vamos a colocar las variables. Para eso hay que leer el problema. Dice, un bus demora 1 hora en un determinado trayecto viajando a 80 kilómetros por hora. Si aumenta su velocidad en 20 kilómetros, ¿cuánto tiempo demorará en terminar el trayecto? ¿Cuáles serían las variables involucradas? Horas y velocidad. ¿Ya? Pongámosle tiempo, que es hora, y velocidad, correcto. ¿Ya? Tiempo y velocidad. Un bus demora 1 hora. ¿Dónde iría eso? ¿Y cómo sería? Abajo de tiempo. Sería 1, ¿cierto? Viajando a 80 kilómetros por hora. ¿Dónde iría el 80? En la velocidad. Ya. Pero después dice, si aumenta su velocidad en 20, ¿qué significa que aumente la velocidad en 20? Que a 80 debemos sumarle 20. ¿Y eso quedaría? 100. ¿Y dónde iría el 100? Velocidad. Abajo del 80. En velocidad. Y aquí iría el espacio vacío, ¿cierto? Ahí no iba el 20, iba el 100 porque aumentó en 20 kilómetros. Nuevamente, a mayor velocidad, ¿se va a demorar más o menos tiempo? Menos tiempo. Menos tiempo. Por lo tanto, es inversa. Debemos multiplicar de frente. 80 por 1. 80. 80. Por lo tanto, el otro igual tiene que darme 80. Entonces, ¿qué número multiplicado por 100 me da 80? Bueno, no es tan fácil calcular, entonces ocupo la otra forma, que es la constante, que es el 80, lo divido en el número que me dan. ¿Cuánto es 80 dividido en 100? 8. ¿No? 0,08. 0,8. ¿Ya? Por lo tanto, se demora 0,8 horas en terminar el trayecto. Ya la respuesta sería, se demora 0,8 horas en terminar el trayecto. Cuidado al dividir. Continuamos, ya jóvenes. Tienen exactamente 6 minutos para hacer todos estos ejercicios, el 1 y el 2. ¿Ya? A contar desde ahora. Ya, jóvenes. Primero dice, analiza cada tabla de valores y luego marca con un ticket las que representen una proporcionalidad inversa. Primero, para ver si eran inversa, hay que multiplicar y ver si el producto me da siempre lo mismo. Veamos la primera. 4 por 9. 36. ¿Y 12 por 3? 36. ¿Es inversa? Sí. Sí. Vamos por la segunda. 0,5 por 2. 1. 1. ¿Y 0,8 por 1,25? 1. ¿Seguro? Entonces, si da lo mismo, significa que serían, ¿cierto? O formarían una proporción
inversa. Vamos por la otra. 4 por 50. 200. 200. Y 16 por 0.005. 0,08. ¿Correcto? Entonces, ¿es inversa? No. 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 0,4 por 1. 0,4. 0,4. ¿Y 2 por 0,2? 0,4. ¿Es inversa? Sí. Sí. Aquí me dicen, ¿cierto?, que calcula el valor de la constante sabiendo que los datos representan proporcionalidad inversa. Por lo tanto, simplemente multiplicar 50 por 25. 1,250. ¿Ah? 1000. 150. 1250. ¿Ya? Multipliquemos 1,3 por 6. 7,8. 7,8, correcto. 90 por 3. 270. 0,3 periódico por 0,4. El 0,3 periódico 0,12. es 3 novenos, ¿cierto? Recuerden que no puedo multiplicar un número periódico por 0,4, que sería 4 décimos. 3 por 4, 12. Dividido en 90. Eso me da, ¿cierto?, en fracción. Y ahora el 12 lo divido en 90. El 90 en el 12 no cabe, 0. Agrego un 0, ¿cierto? Coma. El 90 en el 120 cabe 1, me sobran 30. 1. 9 por 3, 27, me sobran 30. Por lo tanto, el 3 se vuelve periódico, es decir, 0,13, donde el 3 se vuelve periódico. Ya recuerden que no, los números periódicos tengo que obligatoriamente transformarlos a fracción. Eso lo vimos cuando vimos operatoria con números racionales. Por lo tanto, no puedo multiplicar un periódico como decimal. Y ahí tendría lista la constante. Ahí me faltó poner el 270, ¿cierto? Bueno, vamos a llegar hasta aquí ahora, por un tema de tiempo, ¿cierto? Estamos justo en la hora. No se olviden que la próxima semana no nos vemos y de vuelta ya en la prueba. En Planner está la fecha de la prueba y está todos los contenidos que ingresan en la prueba, que es números racionales, porcentajes, razones, proporciones, proporción directa, proporción inversa. ¿Ya? Eso es todo lo que entra en la prueba, así que para que aprovechen de ir repasando. Quedamos hasta aquí hoy día, los vemos, ¿cierto?, en 2 semanas más, porque la próxima semana es para que ustedes puedan descansar. Sí, voy a pasar lista, así que la persona, no se pueden hacer esta, yo voy a hacer lista, así que están perdidos. Quedamos hasta aquí.